necesito verlo otra vez porque no lo entendí muy bien, pero prometo poner atención para poder hacerlo bien, hermanos. Y si alguien dice, hermano, yo voy adelante, ¿verdad? Le cedemos el lugar, por lo menos el mío, no hay ningún problema. Muy bien, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 119. El día de hoy vamos a estudiar el tema número 17 de esta serie de mensajes que hemos venido estudiando. Y quiero compartir un tema, hermanos, que le he puesto como título: ¿qué dice la Biblia del abatimiento del alma? Estudiando el Salmo 119 por una ocasión más. Aquellos que tienen tiempo en la iglesia, hace algunos años tuve la oportunidad de predicar este capítulo, y quiero retomar una porción que es, creo yo, muy importante, no solo porque es algo en lo cual muchos de nosotros como cristianos podemos llegar a tener o a sentir, sino también por aquellos hermanos que en un momento dado quizás se han agregado y que nunca han escuchado respecto a este tema. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículos 25 al 27. La palabra de Dios, hermanos, dice así: abatida hasta el polvo está mi alma. Y quiero repetir esta última frase, o más bien toda la oración. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Hermanos, la vida es muy hermosa. Yo no sé si en esta serie de predicaciones, por lo menos en 2 o 3 ocasiones, he expresado esta frase, y la quiero repetir el día de hoy. La verdad, hermanos, es que la vida es algo muy hermoso. Es hermoso levantarse, ver la luz de un nuevo día y disfrutar, ya sea del frío, del intenso calor, de la lluvia, si está nublado, si hay neblina o qué sé yo. Sin embargo, hermanos, hay ocasiones en las que las situaciones de la vida nos hacen sentirnos muy oprimidos. Hay ocasiones de la vida en las que todo ser humano, incluidos los cristianos, podemos llegar a sentirnos, hermanos, como un boxeador que ha caído al suelo, que ha sido golpeado una y otra vez, hasta que sus fuerzas, hermanos, le han llevado, ¿verdad?, a que sus piernas se debiliten y caiga y se queda allí en la lona. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto, hermanos, una sesión de boxeo, ¿verdad?, donde un hombre se ha preparado? Porque yo no creo que un boxeador se suba a un ring, hermanos, y máxime en aquellas competencias ya de profesionales, ¿verdad?, para ver si puede darle unos golpes a su contrincante. No, son personas que entrenan, son personas que tienen condición, son personas que traen un historial de luchas, sí perdidas, pero también muchas ganadas, y que en un momento dado sienten que pueden enfrentar a ese contrincante, pero llega el momento en el que se dan cuenta que la fuerza, que la habilidad, que el ímpetu o la experiencia, lo que ustedes quieran llamar, hermanos, del otro es más fuerte, y llega un momento en el que él se cae, se siente abatido, las fuerzas, hermanos, le faltan y parece que no puede continuar. ¿Qué pasa cuando el ser humano se siente igual? Cuando ha enfrentado la vida, cuando se ha preparado, cuando siente que ha tenido las fuerzas, y sin embargo, ¿verdad?, ha recibido uno y otro golpe, y llega el momento en el que emocionalmente, ¿verdad?, sus piernas se empiezan a trastabillar también y cae a la lona. ¿Qué debemos de hacer, hermanos, cuando moral y espiritualmente los cristianos, los seres humanos, estamos postrados? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Punto número 1. Vamos a desarrollar, hermanos, este mensaje en 3 puntos. El primero, una situación extrema. Con base en la primera porción del versículo 25, que dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Hermanos, al igual que nosotros, el salmista Esdras, el autor del Salmo 119, estaba pasando por una situación muy complicada, muy difícil. De hecho, hermanos, si ustedes leen el capítulo 119 del libro de los Salmos, a pesar de que es un salmo que puede ser catalogado como un canto a la palabra de Dios, como un
un capítulo de la Biblia en el que se exalta la Escritura, los mandamientos y todo lo que tiene que ver con la palabra, también el salmista, hermanos, nos deja ver en muchos pasajes de la Biblia cuál es el estado anímico en el que él se encontraba. Y es que saben una cosa, hermanos, creo yo que el problema de interpretación de muchos predicadores, de algunos pastores o quizás de algunos hermanos que empiezan en el conocimiento de la palabra de Dios, es creer que los hombres y las mujeres de Dios, hermanos, eran tan fuertes que las circunstancias de la vida las pasaban sin ningún problema, que las cruzaban con mucha facilidad, pero no es así. A veces leemos la Biblia y decimos, es que yo nunca voy a ser como este hombre, nunca voy a ser como esta mujer, realmente yo no puedo con la vida cristiana porque esto no es para mí. Es que veo a Débora, veo a María, veo a Abraham, veo a veo al otro. No, yo nunca voy a estar en ese nivel porque ellos estaban en otra postura. No es así, hermanos, no es así. La vida cristiana no es algo imposible para nadie. Si leemos la palabra de Dios, hermanos, vamos a encontrar a hombres como Esdras, como David, como Moisés, como Abraham, como Jeremías, como Pablo, como Pedro y como prácticamente todos los personajes de la Biblia, o muchos personajes de la Biblia, que pasaron por uno o varios momentos difíciles en los cuales ellos se sintieron abatidos hasta el polvo porque su fe estaba siendo probada constantemente. Hay hombres en la Biblia, hermanos, que no acababan de enfrentar una situación adversa cuando llegaba otra. Y apenas estaban quizás clamando a Dios o tratando de sobreponerse, y entonces llegaba otra y otra, porque su fe, esa fe que ellos tenían, hermanos, estaba siendo probada una y otra vez. Si nosotros, hermanos, como hombres o mujeres de Dios, nos comprometemos con el Señor Jesucristo, claro que sí. Va a llegar momentos en el que vamos a enfrentar en la vida situaciones en las que vamos a pensar, vamos a sentir que estamos arriba de un ring y que estamos recibiendo uno y otro golpe. ¿Por qué? Porque es algo que tarde o temprano quizás va a pasar en la vida de alguna persona, o porque simple y sencillamente nos estamos consagrando a Dios. Vayan conmigo a la primera epístola de Pedro, capítulo 1, sin perder Salmos, porque vamos a estar allí y vamos a recordar, hermanos, lo que la palabra de Dios dice en esta porción. El Señor Dios, a través de Pedro, nos advierte en este pasaje que nuestra fe tarde o temprano va a ser probada y que es algo bueno. Dice la palabra de Dios, 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice el Señor en su palabra, versículo 6: en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiero que observemos, hermanos, que el apóstol Pedro, tratando de levantar el ánimo de aquellos hermanos, de aquellos cristianos de la diáspora, de la dispersión que estaban siendo probados, les dice lo siguiente, les dice: hermanos, el oro es un metal que si tú quieres que sea puro, necesitas pasarlo por el fuego, porque si lo pasas por el fuego, va a perder todas las impurezas y tú vas a sacar un oro de 24 quilates. La fe, dice el apóstol Pedro, tu fe, la mía, la nuestra, es mucho más preciosa que el oro. Hermanos, quiero plantear una pregunta retórica, es decir, no espero una respuesta. Y la pregunta es la siguiente: hermano, hermana, ¿no nos gustaría que nuestra fe fuese algo tan hermoso y tan valioso delante de Dios, que lo viera como algo muy valioso, como algo digno de considerar? Yo creo que sí, como lo mejor. Para que la fe llegue a ser lo mejor delante de Dios, necesita ser probada. Y los hombres de Dios, los santos hombres de Dios, hermanos, eran probados una y otra vez. Fácilmente podemos encontrar ejemplos y podemos llegar al Salmo, ¿verdad? No lo busquen, 43, donde David dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Oye, pero es el dulce cantor de Israel, pero es el hombre conforme al corazón de Dios, pero fue el mejor rey de Israel, sí, pero era un ser humano. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Era alguien como ustedes y como yo.
Y él escribió del Salmo 43:6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Y Jeremías en el libro de Lamentaciones, hermanos, escribió lo siguiente: lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 20. Hermanos, ¿qué es el abatimiento? De acuerdo al diccionario, hermanos, abatimiento es un estado anímico, es decir, un estado de ánimo caracterizado por la melancolía, la inhibición psicomotriz y la atención a ciertos aspectos desagradables de la propia existencia que pueden originarse por problemas con los estudios, por no lograr los resultados esperados en algún proyecto personal, ya sea en el hogar, la escuela, la familia o el trabajo, por la situación económica o de salud, o incluso la edad por la que atravesamos algunas personas, especialmente, hermanos, los adultos mayores. ¿Saben una cosa, hermanos? Aquellos hermanos que ya estamos en ese rumbo, ¿verdad?, de llegar a la tercera edad, tenemos que estar preparados anímicamente, porque habitualmente una persona de la tercera edad tiende a deprimirse. ¿Por qué? Porque se da cuenta que su cuerpo ya no tiene el mismo vigor, ya no tiene las mismas fuerzas, ya no reacciona igual, y que muchas veces van a terminar dependiendo de alguien, a veces en el mejor de los casos de un hijo o de varios de ellos, y es una situación que puede postrarnos, no necesariamente alguna otra situación de la vida. Las causas por eso, hermanos, de postración son diferentes de acuerdo a cada persona. Lo que es cierto es que todos estamos expuestos a llegar a experimentar una situación en la que nos sintamos abatidos hasta el cuerpo. Por eso es que como cristianos, hermanos, una vez más hago la mención como pastor, y es el hecho de que no debemos de sentirnos avergonzados. Cuando tú y yo, hermano, estamos pasando por una situación en la que estamos abatidos, en la que nos sentimos golpeados, ese es el mejor momento para ponernos de pie y pedir ayuda de la iglesia. Porque prácticamente cada cristiano a través del tiempo hemos pasado por momentos como este. Lo que pasa es que no lo hemos dicho públicamente porque nos da vergüenza. Sí nos damos cuenta, pero la realidad es que la gran mayoría de nosotros hemos pasado por uno o varios de esos momentos. Porque además la Biblia, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, dice que los mismos padecimientos que estamos viviendo nosotros se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Y es que muchas veces tendemos a creer o a pensar de la siguiente manera: soy el único, nadie me entiende, nadie me comprende. No, hermano. Lo que la palabra de Dios dice es que en cualquier momento de la vida, en algún lugar en el mundo, dentro de tu familia, dentro de la iglesia, dentro de tus compañeros de clase, dentro de la sociedad en la que vives, alguien está pasando exactamente lo mismo. ¿Qué es entonces lo que marca la diferencia entre el cristiano y la persona que no tiene a Cristo? Y es el hecho de que la persona que no tiene a Cristo, hermano, no tiene la esperanza, uno, de la vida eterna, lo cual es suficiente. Dos, la esperanza de creer en un Dios vivo, lo cual es lo más importante. Pero tres, la esperanza de recibir la ayuda de Dios por medio de la oración. Así que lo que marca la diferencia, hermanos, entre un alma abatida y otra es cuál es la fuente principal de ayuda que usa. Y por eso quise utilizar el Salmo 119, que es como un canto a la palabra de Dios. Punto número 2. Quiero que hablemos de una petición intensa, no sin antes meditar en esto. Diferentes personajes bíblicos fueron abatidos por la adversidad. De tal manera que quizás el día de hoy todo lo que está ocurriendo es que mi historia de vida es la que se está escribiendo. Hoy, porque nosotros podemos leer la Biblia y acudir a ella, como lo vamos a ver más al rato, para encontrar un consejo, porque hubo alguien que lo tuvo que vivir primero, y así nosotros también. El día de mañana, hermanos, es nuestra historia la que puede estar siendo contada. Punto número 2, entonces, con base en la segunda parte, regresemos al libro de Salmos 119, de la segunda parte del versículo 25. Y quiero que veamos, hermanos, lo que dice el salmista: vivifícame, y lo que dice, según tu palabra. La primera parte dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Otra manera de traducir esa primera frase, abatida hasta el polvo está mi alma, ¿saben cuál sería, hermanos? Según el de Hebreo, estoy a punto de morir. Es decir, creo que la situación que estoy viviendo me va a llevar a un punto en el que mi vida
va a terminar. Porque el estado anímico en el que yo me encuentro es muy difícil. Pero hermanos, el salmista quería morir. Él le dice a Dios: Señor, ya quítame este sufrimiento, ya llévame delante de tu presencia. ¿Para qué me dejas seguir sufriendo? Ya llévame. No, hermanos, cuando tú y yo estamos siendo abatidos, lo último que tenemos que pedirle a Dios, o cuando estamos enfermos, hermanos, o postrados por algo, lo último que tenemos que pedirle a Dios es que nos quite la vida. Es un error orar así. Lo que tenemos que hacer es decirle al Señor: dame vida. Quiero que vean lo que la palabra dice: vivifícame según tu palabra. Y esa palabra vivifícame significa dame vida. ¿Conforme a qué? A tu palabra. Porque si bien es cierto, el cristiano no es alguien que se aferra a la vida, es alguien que debe de amarla mientras la tiene. ¿Por qué quise compartir este tema hoy, hermanos? Porque hace unos pocos temas hablaba yo del suicidio. El cristiano es una persona en cuya mente nunca pasa el pensamiento de la muerte, porque debe de amar la vida. Y si siente que se le está yendo de las manos, lo que tiene que hacer a Dios, hermanos, en el hebreo, esta frase, hermanos, proviene de lo profundo de un corazón que le grita a Dios y dice: Señor, dame vida. Dame esa vida que siento que se me está yendo de las manos. Hermanos, ¿qué pasaría si yo abro la botella de agua que tengo en la mano, coloco a la izquierda así y empiezo a vaciar el agua, hermanos? ¿Creen ustedes que la pueda retener? No. Se va allí, entre las manos. Y a veces sentimos, hermanos, que la vida está así. Y cuando la vida está así es cuando tenemos que decirle a Dios: dame vida conforme a tu promesa. El salmista se sentía derribado, sí, pero también tenía en su corazón la profunda necesidad de levantarse, de ponerse de pie. Quizás no tenía fuerzas, es cierto, no las tenía. Literalmente estaba a punto de morir. Pero ¿qué fue lo que hizo, hermanos? Clamó a Dios por una cosa. Hermanos, quiero que escuchen lo siguiente. El salmista era un hombre que conocía la palabra de Dios. Hace 8 días le dimos un incentivo, un pequeño incentivo, a aquellos hermanos que aceptaron el reto de leer la Biblia en 90 días. Y vuelvo a aclarar lo mismo: no fue un premio, fue solo un incentivo, un ánimo. Y yo quiero alentarte a ti, hermano, hermana, de verdad. Yo sé que estás cansado. Yo sé que estás cansada, porque sinceramente a nadie nos gusta que nos estén diciendo a cada rato lo que tenemos que hacer. Pero lee la Biblia. Lee la Biblia. Hay hermanos que les gusta mucho leer libros. ¡Qué padre! Está bien, lee, no hay problema. Pero lee la Biblia. El salmista conocía la palabra de Dios, la amaba, se deleitaba en ella, la tenía guardada en su corazón, tenía en su mente toda una despensa de pasajes bíblicos a los cuales acudí para tomarlos en el momento, hermanos, de su abatimiento. En su corazón tenía guardadas aquellas promesas de Dios que le fueron útiles para que en el momento de angustia él pudiera orar con intensidad y decirle al Señor: dame vida según tu palabra. Hazme vivir por tu palabra. Reanímame como lo conociste, como tú lo dijiste. Hermanos, el salmista oró por las promesas de Dios porque él las conocía de antemano. Yo no te voy a exigir que vengas al templo con una Biblia material, si tú quieres, física como hoy, porque los tiempos modernos pues ya nos están superando. Pero tráela por lo menos allí en tu teléfono, ¿verdad? Si decimos ve este pasaje, vea ese pasaje. Si te decimos ve al otro, ve al otro, pero ve. Ahora, ¿por qué es recomendable traerla así? Porque sinceramente cuando uno la trae cargada en el portátil, te llega la notificación de que tu amigo ya publicó un estado. Te llega una notificación de que ya te llegó un WhatsApp. Te llega un correo electrónico. Y entonces el ser humano, cuya mente tiende, en muchos casos, no en todos, a distraerse con facilidad, ¿qué es lo que hace? Le das clic y te vas. Y ya llega un momento en que te pierdes. No, hermanos.
El salmista pidió lo que conocía. Hermanos, estamos leyendo la Biblia. Nuestra despensa está llena de la palabra de Dios. En la semana, hermanos, estaba leyendo el libro de Salmos y encontré un verso que me encantó. Vayan conmigo al libro de Salmos, capítulo 136, versículo 23. Y quiero que leamos todos juntos lo que la palabra de Dios dice aquí. Salmos 136, 23. Me gustó mucho, hermanos. Anoche estaba yo leyendo Proverbios y encontré otro, pero dije, creo que ya son suficientes. Si les parece bien, pónganse de pie y vamos a leer este Salmo 136, 23. Hermanos, ¿qué van a comer el día de hoy? A lo mejor alguien dice, bueno, hermano Germán, pues la verdad en casa tenemos unos huevitos, tenemos unos frijoles, o bueno, la verdad es que esta quincena tuve que hacer muchos pagos y tenemos allí unas calabacitas, unas verduras. Algún hermano dice, bueno, yo pues compré por allí 1 kilo de carne y cada uno vamos a comer de manera distinta. Disfrútalo con tu familia, hermano, gracias a Dios. Lo que sea, hazlo. Lo que sí te voy a decir hoy es, no te vayas a la cama sin comer la palabra de Dios. No te vayas a dormir sin alimentar tu alma, tu espíritu de Dios. Dice el Salmo 136, 23, todos juntos. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Tomen asiento. Él. A veces, cuando estamos abatidos, ni siquiera las personas que están a nuestro lado se dan cuenta. Porque todos estamos ocupados en todo. O no nos importa, nos damos cuenta, pero no nos importa. Pero Él, Dios, Jehová, es quien en nuestro abatimiento, ¿qué dice? Se acordó de nosotros. Hermanos, los grandes cristianos son aquellos que saben cómo buscar a Dios en medio de su abatimiento y oran por un avivamiento espiritual. Los grandes cristianos son aquellos que saben dónde buscar ayuda en un momento de abatimiento y oran a Dios por un avivamiento espiritual en ellos, porque saben que su única fuente de vida, de fortaleza, es Dios. Dios, hermanos, es vida. Dice la Biblia, allá en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, que cuando Jehová el Señor había formado, y ustedes lo saben ya, a Adán del polvo de la tierra, Adán no era más que una figura inerte. Pero cuando Jehová el Señor la toma, y yo no sé si así fue, pero por lo menos es como yo me lo imagino, ¿verdad? Que Jehová el Señor toma esa figura inerte y sopla en él su aliento de vida, y es hasta ese momento que ese barro, esa tierra, tiene vida. Y es curioso que el apóstol Juan, cuando escribe su primera epístola, habla de Jesucristo como el Dios de la vida, como el que es la fuente de la vida, porque la vida proviene, hermanos, de Dios. Es a Dios a quien tenemos que buscar. Hermanos, ¿qué es lo mejor? ¿Qué pasaría, hermanos, si el proyector que tenemos allí, que nos está sirviendo como herramienta, se descompone? Se lo voy a llevar al señor de la tortillería para ver si le puede echar una revisada. No. Me llevo bien con el señor de la farmacia. ¿Le puedo decir que me eche la mano y me lo revise? Digo, a lo mejor lo revisa, pero me regresa piezas por aquí. ¿Sabes que ya lo armé, pero me sobró todo esto? No, pues no. ¿Qué tengo que hacer, hermanos? Tengo que llevarlo con un especialista en electrónica, particularmente que tenga conocimiento de este tipo de equipos y preferentemente de la marca, del modelo. Nosotros fuimos hechos por un fabricante que es Dios. ¿Y saben ustedes quién puede actuar mejor en nuestra vida cuando estamos mal? El fabricante. ¿Quién es? Dios. Y el fabricante hizo un manual. Y a través de su manual nos dice qué debemos hacer, qué tenemos que alimentar en nuestra vida, para que cuando nos sintamos abatidos, sepamos orar a Él diciéndole, vivifícame. En el Salmo 119, hermanos, el salmista repite por lo menos 7 veces esta frase, dame vida, dame vida, dame vida, porque él sabía que su vida solamente podía ser sustentada por Dios. Efesios, hermanos, no lo busquen, capítulo 6, versículo 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos,
No necesitamos estar abatidos hasta el polvo para ir a la palabra de Dios o para orar por un avivamiento, hermanos, en nuestra vida. Yo te pregunto el día de hoy, hermano, ¿has perdido tu primer amor? ¿Tienes poco ánimo para orar? ¿Tienes poco deseo de leer la Biblia? ¿Se te hace pesado venir a la iglesia? ¿Necesitas orar por un avivamiento? ¿Necesitas pedir a Dios, Señor, avívame, dame vida para que yo te pueda buscar? Hazlo según tu palabra. Ahora bien, cuando nosotros oramos a Dios, hermanos, para que cumpla su palabra, eso no es todo. Nosotros tenemos que cumplir la nuestra. Porque cuando yo recibí a Cristo, yo le dije que quería que fuera mi Salvador, pero también mi Señor. No a veces una cosa y a veces otra, sino las dos al mismo tiempo. Orar por un avivamiento espiritual implica que estamos dispuestos a cederle al Espíritu Santo el control de nuestra vida. Incluso que estamos dispuestos a dejar aquello que a Él no le gusta. La semana pasada prediqué de la música y algunos me decían, hermano, pues va a estar bien complicado esto, porque sinceramente a mí me gusta esto y el otro. Yo decía, hermano, pues ora a Dios, si hay algo dentro de la predicación que tú crees que tienes que ir dejando, pues de poco a poco, ¿no? Hasta que tu mente únicamente sea llenada de lo que es Dios. Tenemos que hacer exactamente nosotros lo mismo. 3. Una confesión clara. Versículo 26. Dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Hermanos, llama su atención. Dice, te he manifestado. Y esa palabra manifestar, hermanos, llama su atención al frente, da la idea de pararte delante de una persona y decirle literalmente quién eres. Sinceramente, quién eres. No me refiero a que le digas, hola, me llamo Germán Álvarez, tengo 53 años de edad, ¿verdad? Feo, pero simpático. No. Es que le digas, mira, yo soy una persona así, mira, me da vergüenza, pero a mí la intimidad me gusta esto, yo tengo problemas con esta tentación, tengo problemas con este pecado, o este es mi carácter real, a lo mejor tú me ves así muy tranquilo, pero la verdad es que yo me enojo y cuando me enojo yo hago esto y hago el otro. Dice el salmista, Señor, siento que estoy muriendo, hazme vivir. Y estoy dispuesto a reconocer ante ti exactamente lo que yo soy. Porque yo sé que si yo lo hago, tú puedes hacer algo. Yo creo que algunos de nosotros no nos atreveríamos, por ejemplo aquellos que somos casados, a hablar con nuestras esposas, especialmente si estamos haciendo algo inapropiado, decirle, oye esposa, ¿qué crees? Me gusta la chica ahí del trabajo. Y sonríe bien bonito. No como tú que pegas todos los dientes. O no creo que tu esposa te diga, oye esposo, fíjate que en la oficina llegó un compañero, no está bien guapo. ¿Dónde estaba antes de que yo me encontrara conmigo? ¿No dices? O los hijos. Papá, ya no voy a la escuela, pero hoy no voy a la escuela, me voy con unos amigos y vamos a ir a saltar ahí a los chicos del primer semestre. ¿No te dices? ¿O sí? Nadie hace eso. Y parece chistoso, pero el salmista lo que nos está enseñando es, oye, ¿tú esperas que Dios te responda y te dé vida? Dios espera que tú seas sincero. Es más, Dios no necesita que el Señor se lo diga. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo lo hago, estoy abriendo mi corazón ante Él, me estoy desnudando ante Él, porque yo espero algo de Él. Este versículo, hermanos, es una clara muestra de la confianza con la que podemos orar a Dios. Yo puedo ir con Dios y decirle, ¿qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué está pasando por mi mente? Aquello que incluso quizás
Siento que no lo puedo practicar con nadie que debería, pero puedo ir con Dios, porque tenemos la seguridad de ser escuchados. Y porque además el salmista estaba consciente, hermanos, de que su vida quizás había sido agradable de Dios, agradable delante de Dios, y sin embargo existía también la posibilidad de que algo no estuviese muy bien. Él quería un avivamiento espiritual, y para que haya avivamiento espiritual en una iglesia y en una vida, primero tiene que haber santidad, porque dice la Biblia: sin santidad nadie verá a Dios. Así que si ustedes y yo queremos, hermanos, cuando estamos abatidos hasta el polvo, las fuerzas de Dios, predicaba yo una mañana, hermanos, un mensaje que les decía a la iglesia, que Pablo decía que quería experimentar en él el poder de la resurrección de Cristo. Es decir, yo quisiera, Señor, poder experimentar en mi vida todo ese poder que fue usado en ti para levantarte del polvo y para poder usarlo. ¿Quién de nosotros, hermanos, a quién de nosotros no le gustaría experimentar el poder de Dios en su vida? ¿Sí me explico? Yo creo que a muchos, pero para eso se necesita santidad. Insisto, no estoy diciendo que el salmista haya cometido faltas. Es más, el Salmo 119 nos deja ver que el salmista vivía una vida agradable delante de Dios. Y sin embargo lo hace. Y la frase que más me encanta dice: me has respondido. Hermanos, no es reconfortante saber que en medio del abatimiento del alma podemos pedir vida a Dios y que Él puede darla. Y que si aún al estar abatidos recordamos que cometimos algún pecado delante de Dios, ¿vamos a ser escuchados? Sí, por supuesto que sí. Hermanos, dice el salmista algo muy interesante en el verso que acabamos de leer hace un momento: enséñame tus estatutos. En esta confesión clara que le hace el salmista a Dios, le dice: hazme comprender tu palabra. Quiero entenderla correctamente. Quiero saber qué dice. Yo me quedo impresionado, hermanos, cuando el Señor me permite estudiar un pasaje de la Biblia y buscar el contexto histórico, investigar el origen de la palabra, la aplicación, y de repente poder sacar una predicación de un solo verso. Y digo: Dios, qué maravilloso es descubrir tu palabra. El salmista, y especialmente la persona que está abatida, necesita orar a Dios y decirle: Señor, hazme comprender todo lo que tú quieres decirme, todo lo que quieres enseñarme, que yo lo entienda, porque entre más la Biblia relaciona esto. Cuando una persona entiende a profundidad la palabra de Dios, tiene mayor disponibilidad para obedecerla. En otra ocasión David le dijo a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 y 24. ¿Qué debe de hacer entonces, hermanos, un alma abatida? Ir a la palabra de Dios, orar al Señor por un avivamiento, abrir su corazón delante de Él, estar dispuesto a confesar, si es el caso, sus faltas, y a creer su palabra, y estar dispuesto a conocer más de ella. Para terminar, una petición sabia. Vamos al versículo 27 del Salmo 119. Dice así la palabra de Dios: hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Hermanos, uno de los problemas principales que presenta una persona cuya alma está abatida hasta el polvo es precisamente la falta de interés, uno, por todo lo que le rodea, entiéndase la vida, y también, hermanos, la falta de interés por la palabra de Dios, la incapacidad de apreciar lo hermosa que es la vida. Una persona abatida, tú le dices: oye, mira, pero ¿por qué si en la mañana está hermosa? Pues sí, pero es que mira, tienes hijos. Pero es que tienes esto. Pues sí, pero no, o sea, perdemos esa capacidad. Por eso es que el salmista dice: Señor,
hazme entender tu palabra para que pueda meditar en tus maravillas, para que pueda disfrutarlas de nuevo. Porque si nosotros estamos abatidos hasta el polvo y no le pedimos a Dios que nos dé la capacidad de volver a disfrutar aquello que antes disfrutábamos, estamos solamente a un paso de la depresión. No es lo mismo la depresión que el abatimiento. La voluntad de Dios es que el ser humano tenga gozo en su vida y tenga paz. Pero todos vivimos situaciones de abatimiento. Cuando Dios permite que nuestra alma esté abatida, no quiere acabar con nuestra fe. No trata, por supuesto, de destruirnos. Quiere que a través de ella nos percatemos de que Él está con nosotros, de que Él tiene el poder de levantarnos en medio de las dificultades. Solo tenemos que orar como el salmista, pidiéndole: Señor, vivifícame según tu palabra. Hermano, si tu alma está abatida hasta el polvo, este es un buen momento para retomar tu vida cristiana. Este es un buen momento. Este es un buen momento para retomar o reforzar la lectura, la meditación y la memorización de la Biblia. Este es un buen momento para orar al Señor para que tome el control de tu vida a través de su palabra. Dice la Biblia, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que si Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho, dice 1 Juan capítulo 5, versículos 14 al 15. Hermanos, una de las peticiones que eventualmente los varones de oración que se juntan conmigo en la semana elevamos delante de Dios es esta precisamente: que Dios tome el control de las emociones de la iglesia, de los niños, de los adolescentes o de los jóvenes. Que Dios traiga estabilidad emocional a aquellos que están abatidos, a aquellos que están sufriendo, a aquellos que no saben qué decisiones tomar, a aquellos que no saben hacia qué rumbos ir, a aquellos que están desesperados quizás, y que a lo mejor en ese momento lo menos que quieren es leer la Biblia, lo menos que quieren de la iglesia, y sin embargo le decimos a Dios en oración, hermanos, con los varones: Señor, toma la vida de sus hermanos, levántalos, dales vida, porque sabemos que sin duda es una necesidad real, hermanos, de la iglesia, de alguien por allí. La petición más sabia que puede hacer un cristiano, especialmente aquel cuya alma está abatida, es pedirle al Señor entendimiento y comprensión absoluta de su palabra, para estar capacitado para seguir sus mandamientos y no desviarse de ellos. Y ustedes me dirán: hermano Germán, ¿por qué sigues insistiendo en la palabra de Dios? Porque cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, estamos haciendo una cosa. ¿Cuál es el problema, hermanos, de estar abatidos hasta el polvo? El problema de estar abatidos hasta el polvo en una persona es que sus pensamientos están llenos de lo negativo. Lo negativo, lo negativo, lo negativo, lo negativo. Pero cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, nos recordamos quién es Dios, las maravillas que ha hecho en nosotros, las que puede hacer a través de nosotros, las que ha hecho en la vida de otros hombres y mujeres. La lucha principal, hermanos, de una persona abatida está en su mente, lo que tiene en ella. Por eso el salmista dice: Señor, dame sabiduría para comprender los mandamientos de Dios, y para que cuando los comprenda los obedezca, para que ocupe mi mente en lo que es bueno. Vamos a terminar, hermanos, leyendo el libro de Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. La lucha principal en una persona con problemas de abatimiento está en su mente y lo que tiene en ella. Por eso el salmista pide sabiduría para comprender los mandamientos de Dios, y para que al hacerlo su mente esté ocupada solo en lo que es bueno y que le servirá para apreciar aquello que antes no podía. Quiero que allí, hermano, quiero que le des una primera leída tú. Lee ese pasaje, hermano, allí en voz baja, Filipenses 4:8. Solo cuando nuestra mente está ocupada en la palabra de Dios, nuestros pensamientos nos harán vivir en la libertad de Cristo. Por eso Pablo nos dijo algo. Vamos a leerlo todos juntos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto. Y qué mejor que pensar en la palabra de Dios. Para todo cristiano, hermanos, especialmente para un alma abatida, no es cuestión de solo leer la Biblia, sino de orar para tener inteligencia. Dios nos va a dar un corazón sumiso a su palabra para entender esa palabra, la disposición de obedecer a esa palabra, de vivir esa palabra y de tener la actitud de hacerlo todos los días. Hermanos, en Cristo toda alma abatida puede levantarse, toda. En Cristo toda alma que está hasta el polvo puede tener las fuerzas necesarias, hermanos, para ponerse de pie. Pero es necesario buscarlo. En Cristo todos aquellos, hermanos, que sentimos que ya no hay sentido, podemos ser reforzados en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero para ello necesitamos llenar nuestros pensamientos de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Conclusión. La única respuesta, hermanos, para un alma abatida se encuentra en Cristo. La única forma de darle confianza a nuestro corazón está en la lectura de la palabra de Dios. Y la única forma de entenderla es cuando clamamos a Dios para pedirle inteligencia. En la mañana, hermanos, celebramos un culto especial de resurrección. Y les decía a los hermanos, que la resurrección nos da certeza, nos da motivos y nos da razones para vivir y nos da gozo. Porque lo importante que tenemos que celebrar hoy, hermanos, es que Jesús resucitó, que Él vive en nuestro corazón y que al vivir en nuestro corazón Él puede infundir vida y aliento para levantarnos de nuevo. Y entonces, si tú has visto una pelea en la que un contrincante ha sido debilitado, ha sido apaleado, y está el referee, por eso me gustó esa imagen en la que está contando 1, 2, 3, 4, y de repente se levanta, ¿verdad? El simple hecho de levantarte y tú verlo no te hace sentir como fuerza. Y entonces ese boxeador empieza a soltar golpes, empieza a boxear, empieza a pelear, empieza a sacar fuerzas de no sé dónde y termina venciendo. ¿Por qué no se quedó postrado, hermanos? Porque no se rindió. Y el cristiano es alguien que nunca debe rendir.